Nuestro tema de hoy, el Papa al descubierto. Todo católico confirmado tiene una ciudadanía dual. Es un ciudadano activo de dos países. El que ha sido bautizado se hace miembro de la Iglesia y está sujeto a sus leyes, pero la confirmación lo convierte en un soldado del ejército de Cristo. Se convierte en ciudadano de la Iglesia, capaz de asumir la responsabilidad de defender la fe contra sus enemigos. El Vaticano es un gobierno con moneda propia, secretario de Estado y embajadores. Es una nación reconocida, igual que Alemania, Francia, Inglaterra y los demás países. La lealtad de un buen católico es al Vaticano. Una publicación católica en Inglaterra describió la actitud oficial de la Iglesia Católica en cuanto a las leyes y la constitución de ese país, acerca de la jurisdicción del Papa. Esta publicación dice así: ni en Inglaterra ni en Irlanda obedecerán los católicos la ley, o sea, la ley del Parlamento Imperial. Tienen o es probable que tengan ante sí dos cosas llamadas leyes, que tristemente se contradicen. Las dos no pueden obedecerse y las dos no pueden desobedecerse. Una es la ley de Dios y la otra no es ley. De estas dos no hay que decir cuál será obedecida y cuál desobedecida. La ley de Dios, que es la ordenanza del Papa, será, o mejor ha sido y está siendo cumplida. Escupirán y pisotearán la mentira parlamentaria y será tratada como todo hombre sincero trata una mentira que se desobedece rigurosamente. Reiterando la misma enseñanza católica, el católico vindicador dijo: antes que nuestra lealtad a la Santa Sede Apostólica sea en lo más mínimo empañada, que 10.000 reyes y reinas perezcan, que sean depuestos de sus tronos y queden como simples individuos. Cuando el Papa y la Reina son puestos en antagonismo, como ha sucedido últimamente, y se intima que su Majestad no se conforma con lealtad dividida, nos vemos obligados a decir claramente cuál lealtad consideramos más importante, y no vacilaríamos en decirle a la Reina en su cara que se conforme con esta lealtad dividida o se quede sin ninguna. Jamás olvidemos que por más que sea su autoridad, esta es menos que nada comparada con la del vicario de Cristo. Esto ilustra con claridad que la lealtad de un buen católico está con el Papa. Los expedientes de Constantino revelan que después de más de 200 años, los césares no habían logrado destruir al cristianismo verdadero. Muchos de los espías se turbaban al ver que sus esfuerzos solo impulsaban a los cristianos a profundizarse más en la palabra, y veían a los cristianos fortalecerse. Para aprovecharse de esta ola de crecimiento del cristianismo y darle credibilidad a sus iglesias falsas, Constantino mintió al mundo, diciendo que se había convertido en cristiano, pero que en realidad adoró al dios Sol hasta su muerte. Con el tiempo, estas iglesias falsas erigidas por Nerón, con su concepto raro del cristianismo, se convirtieron en el catolicismo romano. Constantino fue su líder espiritual y su primer papa. Proclamó un edicto de tolerancia para hacer salir a los creyentes de sus escondites, pero solo los que aceptaban su clase de cristianismo tenían protección. Los cristianos verdaderos sabían que era un anticristo de acuerdo a las Escrituras y por el testimonio del Espíritu Santo, y se ocultaron mientras el catolicismo barría toda Europa. Para los reyes y emperadores, Roma era el líder espiritual y creyeron por engaño que el Papa era la cabeza del reino de Dios en este planeta.
Los césares en trajes religiosos lo habían logrado. Esto dio origen al Sacro Imperio Romano. Las dos columnas que sostienen al catolicismo romano son estas: 1. Sucesión apostólica. 2. Poderes temporales. Una de las columnas creadas por el Vaticano en la cual basan su autoridad religiosa se llama sucesión apostólica. Afirman que Pedro fue el primer papa. Todo depende de Pedro. Tienen la Basílica de San Pedro, la silla de San Pedro, las llaves de San Pedro y la plaza de San Pedro. El sistema católico lo basa todo en que Pedro estuvo en Roma y fue el primer papa. Leamos estos versículos de la Biblia. Jesús le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Los teólogos católicos dicen que Cristo hizo de Pedro la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Esto convirtió a Pedro en el primer papa. El papado, su sacerdocio y el sistema católico entero dependen de su interpretación de este versículo. Si no acepta esta afirmación, su sistema entero se desmorona. Para comenzar, veamos el contexto de este versículo. Cristo acababa de preguntar a Pedro quién era él, y Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo dijo a Pedro: Mas si yo también te digo que tú eres Pedro, que significa Petros, y Petros significa una piedrecita o piedra movible, y sobre esta piedra, y esta palabra piedra significa Petra, que significa muralla enorme o lecho de una roca. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16, versículos 16 y 18. Jesús usó un juego de palabras. En esencia decía: Pedro, tú eres una piedrecita, pero es sobre este lecho de roca que edificaré mi iglesia. Jesús no pudiera haber llamado a Pedro la piedra, porque eso contradeciría su santa palabra que dice: Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Porque ¿qué Dios hay fuera de Jehová? ¿Y qué fuerte fuera de nuestro Dios? Salmos 18:31. La iglesia verdadera fue fundada sobre Jesucristo, la roca, no sobre Pedro, la piedrecita. ¿Dónde en la Biblia llama Cristo a Pedro papa? No lo hace. Los teólogos católicos lo inventaron para ganar prestigio. También les dio un gran problema. El cristianismo empezó en Jerusalén, no en Roma. Pablo fue el apóstol a los gentiles. Vea Romanos 11:13. Pablo fue el que escribió la epístola a los cristianos en Roma. ¿Para qué tenía Pablo que instruirles si Pedro estaba allí? Es más, en el libro de Romanos, Pablo saluda a más de 25 miembros de la iglesia en Roma, pero nunca menciona a Pedro. Pablo escribió varias epístolas cuando estuvo encarcelado en Roma. Sin embargo, nunca menciona que Pedro estuviera allí, porque realmente Pedro no estaba en Roma. Pedro estaba en Jerusalén, era el apóstol a los judíos. Vea Gálatas 2:7. Cuando los apóstoles y ancianos se reunieron en Jerusalén, Hechos 15:6, para decidir cómo tratar la cuestión de circuncisión, Jacobo dirigía, Pedro habló, pero fue Jacobo quien tomó la decisión.
Está claro que Pedro no tenía la posición de autoridad absoluta. Pablo habló de Jacobo como una columna. Gálatas 2, versículos 19 y 14. Pero reprendió a Pedro en su cara, porque Pedro estaba equivocado. Pedro no fue infalible y no fue papa. El Vaticano hasta afirmó tener los huesos de Pedro, pero ahora se sonrojan porque se dice que la tumba de Pedro fue descubierta recientemente en Jerusalén. Sus mentiras los han alcanzado. Pedro no fue papa, hasta tuvo esposa. Vea Marcos capítulo 1 versículo 30. La gran columna llamada sucesión apostólica es solo un teatro. Sobre esta columna falsa de autoridad, el Papa se apoya y dice ser la cabeza visible de la Iglesia en la tierra. La otra columna es poderes temporales, sobre la cual el Vaticano basa su afirmación de que el Papa tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. La columna se basa en el documento falso llamado Donaciones de Constantino. Vea página 13. Los dos dedos que el Papa levanta representa estas dos columnas: sucesión apostólica, poderes temporales. Esto se muestra a través del arte católico, también se ve en la liturgia. Aunque muchos lo han usado, ignorantes de su significado verdadero, el símbolo de paz se comenzó a usar como un código que significa que la paz y la victoria solo podían venir por medio de una aceptación mundial de la sucesión apostólica y los poderes temporales. Cuando el Papa visita un país y besa la tierra, muchos creen que es un acto de humildad. En realidad está reclamando la tierra como suya, en base a sus poderes temporales. El sistema católico hoy descansa sobre estas dos columnas falsas, y el mundo se lo ha creído. La Biblia dice: y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Apocalipsis 17:2. El espíritu del anticristo tomará control del cuerpo, el alma y el espíritu de este último Papa. Se convertirá en el espíritu del anticristo encarnado, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con gran potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues les envía Dios operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículos 8 a 12. El jinete de Apocalipsis 6 es una imitación ingeniosa del Señor Jesucristo, tan ingenioso que muchos creen que aquella falsificación es Jesús, pero vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de él. En el capítulo 19 de Apocalipsis, Juan describe otro jinete en un caballo blanco. No hay duda de que este jinete sea el Señor Jesucristo. Comparemos a estos dos jinetes para ver si son el mismo. Apocalipsis 6 versus Apocalipsis 19. Este jinete sale de uno de los sellos de juicio que solo el Señor Jesús pueda abrir. Este jinete sale del cielo. No tiene título propio. Jesús tiene el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Tiene un arco sin flechas. No tiene armas. Sus seguidores luchan por él. Jesús tiene una espada y pelea por sus propios ejércitos que no traen armas. Tiene una sola corona que se le es dada.
Jesús tiene varias coronas. La destrucción y el infierno siguen a este jinete. Los santos de Dios siguen a Cristo. Este jinete es el falso Cristo, el anticristo. Este jinete es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El jinete en el caballo blanco no tiene título propio. Karol Wojtyla, Papa Juan Pablo II. Cuando un hombre llega a ser papa, renuncia a su propio nombre y le es dado un título pontificial que le otorga un nombre nuevo. Deja de tener el nombre con que nació. No tiene título propio. La Biblia dice que le es dada una corona. Cuando coronan al Papa, estas palabras entre otras se pronuncian: tomad la tiara adornada con la corona triple, y sabed que eres el padre de los príncipes y los reyes y gobernantes del mundo. La dinastía papal no tiene línea verdadera. Cuando un hombre llega a ser papa, no es porque ha nacido en una dinastía real. Le dan una corona y un reino que no es suyo. Todos los católicos, sin excepción, tienen que ser preparados para sumisión y obediencia total a la voluntad del pontífice romano, como si fuera Dios mismo. Tiene un arco sin flechas. No lleva armas. Sus seguidores pelean por él. Aunque el Vaticano es un estado político soberano, no tiene ejército propio. El crucifijo en arco que lleva el Papa fue arqueado intencionalmente para identificar al Papa con el jinete en el primer caballo. El poder asombroso del anticristo se ha orquestado por medio de guerras. Ejércitos han peleado por el Papa desde antes de las cruzadas hasta las batallas del Líbano, Centroamérica e Irlanda. En el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, ejércitos aún luchaban por el Papa. Hitler, Mussolini y Franco, los tres fieles católicos que servían al Papa, trataron de conquistar el mundo para él y establecer su reino milenial. Aquí se ve una misa al aire libre que se celebra en Múnich en 1937 para bendecir al partido nazi y al Führer. Con estas verdades expuestas, ustedes mismos saquen sus conclusiones.